Ya, vamos ahora con la segunda parte, que es la definición de una función. Para poder comprender qué es una función, debo tener claro qué es una relación. Como repaso, recuerden que tenemos un conjunto o un número que mediante una afirmación está relacionado con un segundo valor o un segundo concepto. Eso es una relación, ¿ya? Es esa conexión. Entonces, función dice arriba de color amarillo, miren, acá, función. Algunas relaciones tienen una característica que las hace ser especiales, o sea, algunas relaciones llegan a ser funciones. Entonces, tenemos acá en color verde un ejemplo. Considera la relación es hijo de, sería la conexión, definida desde un conjunto, ¿ya? A otro conjunto. Desde el conjunto H hacia el conjunto P, acá debería haber sido G, ¿ya? Donde dice P tiene que ir la G, o sea, de este conjunto que sería el H a este conjunto que vendría siendo el conjunto P. La relación es esta flecha, o sea, quiere decir que este es el conjunto de partida y este es el conjunto de llegada. ¿Qué significa la flecha? Es hijo de. Entonces dice, Pedro es hijo de Enríquez, Arturo, Aurora son hijos de Rogelio. ¿Se fijan? Ahora, la segunda presentación de esta parte, función. ¿Qué sentido tendría la relación marcada en la figura? Dice lo siguiente, Fátima es hija de Mario y Víctor, biológicamente es imposible que una persona tenga dos padres. Fíjense bien en el ejemplo. Este es el conjunto de partida y este es el conjunto de llegada. Fíjese que la flecha es la relación. Fíjese en esta que está subrayada de color amarillo. ¿Creen ustedes que sea posible? ¿Creen ustedes que sea posible de que Fátima sea hija, que esto significa sea hija de Mario, y que Fátima sea hija de Víctor? Se dan cuenta de que a pesar de que existe una relación, ¿ya?, entre estos elementos y los que están acá, no puede existir esta función. Bien, entonces, fíjense en la afirmación. Yo creo que una de las dificultades más grandes que ustedes tienen es al momento de leer poder comprender. Para poder mejorar eso hay que leer varias veces, ¿ya? Esa es una de las razones por qué la tía Carla los manda a leer libros, por ejemplo, porque deben tener comprensión lectora. Entonces, dice, si una relación excluye este tipo de correspondencia, o sea, si una relación no tiene esto, ¿ya?, este tipo de correspondencia entre los elementos del conjunto que la definen, hablamos de una función. O sea, para que sea función no debe existir esto. Entonces, funciones. Una función se define formalmente de la siguiente manera. Sea f. F significa función. De A a B. O sea, existe una relación entre el conjunto A, una relación al conjunto B. Las relaciones son esas afirmaciones. Dice, una relación. Entonces decimos que f, que la función, es una función de A hacia B. Si y solo si para cada x perteneciente a, o sea, para cada elemento del conjunto de partida, hay un solo y perteneciente a B. O sea, para cada elemento de A tiene que haber un único elemento en B. No debe ser, por ejemplo, como recién, una persona del conjunto A, que era el hijo, tener dos papás. Pues no puede tener dos. Tiene que ser uno a uno para que pueda ser una función. Tal que X perteneciente a la función, ¿ya?, y F perteneciente a Y, que se denota por Y igual a F de X. ¿Qué quiere decir? Miren, estas son las fórmulas. Cuando uno escribía Y igual a 2X, por ejemplo, el 2X significaba esto. Y recuerden que en ese 2X uno reemplazaba valores en la X. Entonces aquí me está señalando de que F es un proceso matemático, es una fórmula en donde yo voy a tener que reemplazar el X. Esto se lee como Y igual a la función evaluada en X. Esta F, vuelvo a repetir, está mostrando ese conjunto de números que estaban alrededor de la X cuando nosotros reemplazábamos. Y X significa que va a ser el valor que yo voy a reemplazar. Recuerden que cuando nosotros realizábamos funciones, habían algunas funciones que uno reemplazaba un número en la X y daba un número como Y. Cuando ese tipo de ejemplos, yo cogía un X y me daba un único Y, quería decir que eso era una función.
¿ya? No pueden existir dos x que me den un mismo y. ¿Se fijan? Por ejemplo, no todas las operaciones matemáticas son funciones. Porque yo podría reemplazar, por ejemplo, tener acá x al cuadrado. Entonces, si yo reemplazo el 2 y lo elevo al cuadrado, me va a dar 4. Pero si yo reemplazo el menos 2 y lo elevo al cuadrado, también me va a dar 4. Quiere decir que esto no va a ser único. Quiere decir que yo voy a tener que tirar una flecha entre el menos 2 hacia el 4 y entre el 2 hacia el 4. Quiere decir que el 4 reemplazado en esta relación va a tener 2. Entonces eso no puede ser una función. Entonces, al conjunto A se le llama dominio, o sea, desde donde parte el conjunto de partida se le llama dominio. Y se escribe así, dom de f, o sea, dominio de la función, es igual a A. A es el conjunto, es todo ese grupo. Al conjunto B se le llama contradominio, o conjunto de partida también sea de llegada, perdón, o conjunto de llegada. Después dice, A, f de x se le conoce como la imagen de x. Al conjunto de la imagen se le conoce como conjunto imagen, ¿ya? De la función o recorrido de la función. O sea, vamos a tener de distintas formas nombrada esto. Cuando lo tenemos como función, al x y al y le vamos a llamar de una manera. Cuando lo tenemos en esos diagramas de Venn, va a recibir otro nombre. Lo que me interesa, lo más importante acá, es que no es tanto que recuerde el nombre, sino que entienda que hay un conjunto de partida y un conjunto de llegada, desde donde yo tomo un número, lo paso por la función y me da otro número. El número que tengo al comienzo es el conjunto de partida. Al pasarlo por la función y obtener el otro número se llama conjunto de llegada y se representa de distintas maneras, en coordenadas, en el plano cartesiano, como diagrama de Venn con esa flecha, ¿ya? Pero significa siempre lo mismo, ¿ya? Que un conjunto tiene una relación con otro conjunto, ¿ya? A la relación F se le conoce como regla de correspondencia. A esa flecha de color rojo, esa relación que teníamos, se le llama de correspondencia. Y cuando es 1 a 1, como señala aquí arriba, se le nombra a esa relación función. Entonces, funciones. Las funciones se clasifican por relación entre dominio y contradominio, o entre dominio y recorrido, entre llegada y partida, ¿ya? Estas pueden ser inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Por reglas de correspondencia pueden ser algebraica o trascendente. Y por su simetría, que pueden ser pares o impares. Hasta este momento ya hemos definido qué es una relación y qué es una función. Si usted se fija, de aquí en adelante son los tipos. A mí me interesa que usted me defina qué es una relación y qué es una función. Puede tomar esto como ejemplos. En el tercer video que les voy a subir ahora, voy a definir esto, lo voy a explicar, ¿ya?